En una ocasión tuve el privilegio de orar con algunos hermanos y todo eso. Y alguien de la reunión pidió oración por algo muy particular que alguien en la reunión opinaba contrario a eso. ¿Sí es cierto? Entonces, voy a ponerle ejemplo. Aquí somos todos maduros, eso espero, y lo que se hable aquí se queda aquí. Entonces esta persona pide porque a ella le apasiona la vida y está en contra del aborto, ¿ok? Y entonces ella pertenece a un grupo que apoya a mujeres que están planeando abortar. Y esta persona viene de un estado en Estados Unidos donde recién ahora, hace un mes más o menos, aprobaron para pasar ya la legislación, apoyado por la ley, una nueva píldora que se llama Just in Case Pill, en caso de que pase algo. La píldora Just in Case. Entonces, si pasa algo no deseado, entonces la persona se toma esa píldora, pero es seguro que tiene un aborto. El estado de Hawái y el estado de Washington están legislando para que eso se apruebe. Ahora, si eso se aprueba y si pasa como una ley, imagínate lo que puede pasar en otros estados. Entonces, esta persona simplemente pide que oremos por eso. Particularmente, en el tipo de reunión que teníamos, acordamos de que cada uno iba a orar por diferentes peticiones y nos íbamos turnando, ¿cierto? Pero miren, el Señor es cosa seria. El Señor no anda jugando. Y les voy a decir por qué. Cuando trajimos toda la lista de oración y esta persona trajo su necesidad, que es completamente válida delante del Señor, para ella es importante en su corazón que se ore por esto, y yo creo que está alineado con la voluntad de Dios, orar en contra de este tipo de legislaciones. Entonces, comenzamos a orar, pero yo conociendo la circunstancia de esta otra persona que es pro aborto, ¿cierto? Esta persona es abiertamente pro aborto. Tendrá sus motivos que yo no comparto, yo creo que están en contra de la Escritura 100%. Y comenzamos a orar. Y la lista de oración, créanme que eran muchas oraciones, y precisamente cuando empezamos a orar, yo dije, Señor, ¿y qué tal? Yo pensé para mí, ¿y qué tal si esa petición de oración le toca a la persona que está apoyando el aborto? ¿Será que? Yo no creo que eso pase. Le toca a la persona precisamente esa petición. Al principio comenzó a titubear, no sabía cómo presentar la oración, ¿cierto? No sabía cómo comenzar, no sabía nada, en fin. Pero al final empezó a pedir por otras cosas, pero al final dijo esto: Señor, estas mujeres, te pido por estas mujeres, porque estas mujeres no quieren esas criaturas. Y esas criaturas van a estar mejor en tu presencia. ¿Ok? Yo soy padre de 8 hijos y créanme que me dolió en mi corazón. Cada quien ora como quiera. Eso es el derecho que cada uno tiene. Pero no necesariamente lo que tú ores va a ser aprobado por Dios. Y si va en contra de su voluntad. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Wow, yo me sentí como que, ¿qué pasó aquí? Silencio total ahí estuvo. O sea, se sintió el aire thick, el ambiente pesado, ¿no? Terminamos de orar y todo eso. Yo no me iba a quedar callado. Yo no me puedo quedar callado frente a eso. Entonces, traje una reflexión así de una. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahorita, ¿ok? Si queremos una oración efectiva, tenemos que reevaluar primero lo que pedimos y segundo, a quién es el que le pedimos. ¿Ok? Porque quien otorga las respuestas tiene parámetros y condiciones
tiene condiciones de accesarle a Él, y eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Nuestra vida de oración debe de ser un constante. Yo me imagino que nuestra vida de oración aquí para todos es un constante, es algo recurrente en nuestro diario vivir, ¿ok? Gran parte de nuestra vida diaria y gran parte de mi relación con el Señor, de mi comunión con Él, ¿ok? Gran porcentaje de mi parte de mi vida como cristiano debería de ser una vida de oración legítima, constante y efectiva con nuestro Padre Celestial, ¿ok? La Escritura nos muestra y nos instruye cómo hacerlo y nos da parámetros, ¿ok? Uno no se dirige a un rey de cualquier manera, ¿ok? Y si tú tienes un padre, digamos un padre terrenal, voy a poner el ejemplo, si tienes un padre terrenal, si en tu casa hay condiciones y parámetros, tú vas a saber qué pedirle o no qué pedirle al papá. Es más, quizás muchos de nosotros en algún momento pensamos, no, yo a mi papá no le puedo pedir esto. A mi papá no le puedo pedir esto. Porque quizá en el fondo, como niños, pensábamos de que ya sabíamos la respuesta, que iba a ser un no. ¿Ok? Ahora, mis sentimientos, deseos, anhelos, en algunos casos las hormonas, para algunas, ¿no? Todo esto afecta mi estado de ánimo. ¿Ok? Otra vez, mis sentimientos, deseos, anhelos, en algunos casos las hormonas, todo esto afecta mi estado de ánimo y mi estabilidad emocional, mi fluctuabilidad. A veces son cosas en mí que van a influir mi comportamiento, mi pensamiento y mis acciones. ¿Ok? Y por supuesto, mi vida de oración. En otras palabras, no porque yo sienta o quiera algo, va a ser sensato traerlo delante del Padre. ¿Ok? No porque yo sienta o anhele algo, necesariamente está alineado con la voluntad de mi Padre. ¿Ok? Un ejemplo, tú no puedes pedirle a Dios el esposo que otra tiene. Suena, ¿qué? ¿Puede pasar? Oh, sí, yo lo he visto. Oh, sí, claro. Claro. Porque muchas veces pedimos desde la carne. Porque muchas veces pedimos desde las emociones. Porque muchas veces no conocemos cuál es la voluntad del papá, de nuestro padre, y pedimos necedades. Pedimos necedades. ¿Ok? Ninguna de estas características que están en nosotros nos va a asegurar a ver cómo lo digo. Ninguno de nosotros estamos exentos de cumplir lo correcto delante de Dios cuando traemos nuestras peticiones delante de Él. Tú puedes orar por muchas cosas, pero tenemos que evaluar la motivación que hay detrás de lo que estamos pidiendo. Asegurarnos de que es conforme a la palabra del Señor, a la Escritura. Y enseguida vamos a diferentes partes de la Escritura. Si sabemos de antemano, si sabemos que Él todo lo ve de antemano y todo lo conoce, esto no significa que Él tiene la obligación de aprobar y de apoyar todo lo que yo estoy anhelando. Vamos a ir a versos más adelante, pero sí, la Biblia dice, tocad y se os abrirá. Eso es cierto, pero no podemos sacar ciertos versos para acomodarlos a mi conveniencia. Porque no hay nadie más sabio que Dios. Y no solamente no hay nadie más sabio que Dios, sino que Dios ve mi motivación, el por qué yo estoy pidiendo lo que estoy pidiendo. Entonces yo tengo que tener más cuidado de cómo me acerco a Él y qué es lo que estoy pidiendo. ¿Okay? ¿Se acuerdan que el Señor dijo que oráramos por nuestros enemigos? ¿Qué naturalmente sale de nosotros por nuestros enemigos? Señor, córtales, Rara vez oramos, Señor, bendice a mi enemigo. Si tú lo haces, gloria a Dios. Pero no es lo primero que nos nace. ¿Por qué? Venimos de una cultura que nos ha influenciado tanto que el que me la hace, me la ¿qué?
me la paga. Y saben una cosa, esto no está en la enseñanza, eso es otra cosa. Cuando tú te defiendes, ya Dios no hace nada por vos, por ti. Porque Dios dice que Él pelea por ti, pero cuando tú estás boleando machete, peleando y defendiéndote tú y diciéndole a la gente de qué se van a morir, entonces no estás dando oportunidad a la justicia de Dios muchas veces. No estás siendo humilde. Eso no estaba en la enseñanza, perdón. El hecho de saber que sus promesas son sí y amén significa que están ya aseguradas y no significa que la respuesta de oración que yo estoy esperando va a ser sí y amén también. Sus promesas son sí, amén, pero a veces le damos vuelta a ese verso y estamos asumiendo de que Dios tiene que hacer lo que yo quiera, porque yo he escuchado esto, si yo soy hijo del rey. Yo he escuchado eso. Dios me va a responder porque yo soy hijo del rey. Ajá, ¿y por qué te estás portando como la plebe? Si tú eres un hijo del rey, ¿por qué te portas como si tu papá no fuera el rey? Hay que evaluar otras cosas. Segunda de Corintios 1:20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Las promesas son sí y amén. No está hablando, y lo traigo es porque muchas veces yo he escuchado personas que usan este verso para asegurar 100% de que Dios te va a responder sí a lo que ellos quieran. Pongamos atención. Él sí promete escucharme, pero la respuesta no es necesariamente sí. El hecho de que Él escuche no significa que Él va inmediatamente o automáticamente respondernos sí. Pudiera ser un no, o uno todavía, una espera. Sacamos constantemente versos de contexto y de su correcta interpretación, nublados por nuestros deseos corruptos y pecaminosos. Tú sabes que la intención vale. La intención en nuestro corazón tiene tanta validez delante del Señor porque viene de un corazón corrupto. Mi intención vale. El por qué yo hago las cosas y el por qué yo pido lo que pido vale delante de Dios. Pensamos de que Él no se da cuenta, pero Dios ve todo. El Señor se da cuenta absolutamente de todo. ¿Será que estamos pidiendo con un corazón y una intención limpia y pura? Sin número de veces citamos: tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Constantemente citamos: buscad y se os abrirá, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Mateo 7 del 7 al 11 dice: piden, busquen, llamen. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? O si pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Este pasaje indica que sí hay acceso, ¿cierto? Pero acuérdate que sabemos de que su voluntad es buena hacia mí, pero no indica de que el que pide se va a salir con la suya, porque puede pedir como quiera y lo que quiera. ¿Ok? Cuando yo llegué en el 2007 a una de las cárceles donde estuve preso, yo estuve preso por un fraude que me hicieron, no fue mi culpa. Un abogado me hizo una mala jugada y me metieron a mí a la cárcel. En la cárcel había servicios y había un pastor ahí, ¿okay? En uno de los primeros servicios que yo llegué, él estaba hablando del pasaje que ahorita vimos, y él estaba diciendo, claro, animando a los presos que no pierdan su confianza, pidan que Dios los saque de aquí, pidan, cierto, él estaba emocionado, y yo asumo de que quizás por su emoción
dijo lo que yo ya le voy a decir en este momento. Y pidan que Dios los saque, y pidan que Dios los bendiga, y pidan mujeres, y pidan no sé qué. Yo quedé como que, ¿what? Pidan mujeres. O sea, yo te digo honestamente, yo dije, pidan mujeres, pero que lo explique un poquito más. O sea, pero él dijo eso. Entonces muchas veces asumimos que Dios va a hacer conforme a mi necedad y no conforme a su voluntad. ¿Cierto? Conforme a mi necedad y no conforme a su voluntad. A veces nos cuesta, Señor, soltarle al Señor nuestra circunstancia porque pensamos de que de pronto no va a ser tan buena la respuesta si yo no le digo a Él cómo hacer las cosas. Si yo no le digo a Él qué es lo que tiene que hacer y por dónde se tiene que meter y cómo responder primeramente. Déjame decirte que Dios sabe infinitamente más que tú y yo. Te conoce más que a ti mismo, que tú mismo a ti mismo. Dios nos conoce más que nosotros mismos. Por eso muchas veces no nos da ciertas cosas que pedimos porque nos hace daño. Nos hace daño. Mateo, mi hijo de 2 años, le gustan las motos. Yo no le voy a comprar una moto a él. ¿Está preparado? No está preparado. Yo le haría daño a mi niño si yo le compro un aparato de esos. Yo no puedo hacer eso. El cómo yo me siento y pienso y aún mi opinión acerca de algo, pudiera yo llevarlo a mi vida de oración, quizás consciente o inconscientemente, pero pudiera yo estar pidiendo mal. Por eso es importante hacer una introspección de cuáles son mis motivaciones y por qué yo estoy pidiendo lo que yo estoy pidiendo. Y qué luz trae la Escritura a esas intenciones que yo tengo. La lucha de nuestras emociones es diaria, es constante, ¿ok? Pero Dios nos manda a crucificarnos diario, todos los días. Amor, miren, la crucifixión es un símbolo de muerte. La crucifixión es un símbolo de muerte. Y la carne, que es enemiga, se necesita morir. Porque si tú no matas tu carne, te va a tratar de dirigir. Y si tu carne te dirige, vas a ser un cristiano carnal metido de problema en problema. Porque dice la Escritura que el Espíritu de Dios, el Espíritu que habita en mí, es contrario a la carne. Contrario, chocan, no se pueden poner de acuerdo. No se ponen de acuerdo, es imposible. Tenemos un enemigo que es la carne, es el ego y el mundo. Imagínate, nada más y nada menos. Tú y yo peleamos diariamente, y eso es para que abramos nuestros ojos. La lucha tuya y mía está en alguna de esas tres: con el mundo, con la carne y con mi ego. Porque el hecho de que tú y yo digamos yo quiero y yo merezco y yo deseo, ya estoy apelando es a mí, yo me estoy poniendo en un pedestal. La carne es la naturaleza pecaminosa con que todos nacemos, que va contrario a la palabra, al Espíritu. Y el mundo, imagínate lo que el mundo quiere ministrarnos a ti y a mí, que quieren vendernos que la imagen de una familia son 2 hombres o 2 mujeres. ¿Qué tiene eso de común con lo que Dios ha establecido? Tremendo, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y el enemigo que nos quiere influenciar, nos quiere empujar a tomar decisiones equivocadas con nuestro ego a través de la influencia del mundo. Quiere desestabilizar mis convicciones y perturbar mi vida diaria. Y sabes una cosa, no para. El enemigo no va a parar de tratar de hacer su labor. Tenemos que tener mucho cuidado, póngame mucha atención, con la doctrina del
declare y arrebate. Si no la han oído, no la han oído, ¿ok? No, declare que eso es suyo. Declárelo. Declare que eso es suyo. ¿Y si no es la voluntad de Dios? ¿Qué vas a hacer? Te pido el marido de mi esposa, sígalo declarando y se va a quedar soltera toda la vida. Solterona, como dicen en mi país. No se puede pedir en contra de la voluntad de Dios. Tú no puedes arrebatar nada. Arrebatar. ¿Qué vas a arrebatar? Si tú y yo nos tenemos que someter a su voluntad y esperar de que Él en su voluntad haga lo que tiene que hacer. Es bien crucial y vital conocer y saber lo que Él dice y cómo Él razona, lo que Él ha establecido en su palabra. La manera en que yo me acerco al Señor, en la manera en que yo vengo delante de Él, importa. Lo que yo le digo, importa. Lo que yo le pido, importa. Mi concepto de Él importa. Porque es lo que me da el sentido de quién es Él. Primeramente, no me va a dejar eso, el conocer a Dios no me va a dejar acercarme insensatamente o neciamente delante del Señor. Por eso puse los dos ejemplos al principio del estudio el día de hoy. Él creó todo y Él proporcionó todo para salvarme. Él es rey de lo que creó, o sea que gobierna todo lo que creó. Entonces, y tener en cuenta esto, yo soy parte de su creación. No, entonces no debería yo de someterme a su voluntad aun cuando le pida. Claro que sí. Claro que sí. Deberíamos de someternos y de tener cuidado de cómo nos acercamos y cómo oramos, cómo pedimos. La manera en que yo me acerco a Él tiene importancia y tiene peso. Voy a ponerle un ejemplo del mundo. En ciertos países donde no hay gobierno de democracia o democrático como en los países de este lado, del West, hay algunos países que tienen reinado y hay un rey. ¿Okay? Si el rey va a pasar por una calle, no es opcional de que tú pares de hacer lo que estás haciendo por respeto al rey. Y eso da cárcel, o sea, te meten preso si tú no reconoces, si tú no, digamos, haces como la venia y te quedas esperando porque viene el rey. ¿Ok? Ahora, esos son hombres. Imagínate cómo tú y yo deberíamos de venir delante de nuestro Padre Celestial. Piensa eso. Piensa la actitud de que deberíamos de tener cuando entramos por esa puerta. Muchas veces venimos es a mirar el celular. O venimos y cuando empieza la prédica ya estamos pensando ¿y qué vamos a almorzar? Porque queremos salir de aquí apenas termina el servicio. Tenemos que pensar cómo venimos, qué actitud venimos para con el Señor cuando entramos por esa puerta. ¿Qué hacemos cuando se está adorando a Dios? Simplemente canciones, simplemente música, o dame un segundito, aquí no quiero distracción, yo quiero intimar con mi Dios y adorarle porque Él es digno. ¿Sí me entienden? Las intenciones y mi actitud frente a Él tienen mucho peso. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ya ahí llamamos la atención, ya Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, cualquier cosa, pero conforme a su voluntad, cualquier cosa, conforme a su voluntad. Ese cualquier cosa decimos, pero ahí dice cualquier cosa, conforme a su voluntad. Ahí cambia todo. Él nos oye.
¿Recuerdan cuando los discípulos pidieron que cayera fuego? Que parece a nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Lucas 9 del 51 al 56. La oposición de los samaritanos, dice el título, dice: como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. No dice más detalle de la reprensión. Ahí no dice más detalle. Pero que Dios te reprenda, imagínate. ¿Cómo quedas tú? Imagínate, ponte sus discípulos, claro, lo han visto hacer maravillas, milagros y prodigios, pero su motivación todavía no estaba completamente alineada con la del Señor. Tremendo. Romanos 10 del 2 al 3. Puedo declarar, este verso es, wow, mira. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Ok? Pudiera aparentar de que tu petición es muy espiritual, pero este verso deja entrever de que por más de espiritual que sea, no viene de un conocimiento completo de que es la voluntad de Dios. Eso es lo que ellos mismos hacen en la lectura de Lucas sucedió. Ellos tenían celo, pero ¿cómo esta gente no nos va a recibir? O sea, Él es el Señor, ¿cómo nos va a recibir? Pero no conociendo completamente su voluntad, no se someten a ella y dijeron: pues vamos a acabarlos. Facilito. Esa es la naturaleza del ser humano. Eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, que nosotros no conocemos completamente su voluntad y terminamos pidiendo lo que está equivocado. Jeremías 7 dice, título: la religión falsa e inútil. Esta es la palabra que vino Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada del templo del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: corrijan su conducta y sus acciones y yo los dejaré vivir en este lugar. No confíen en esas palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si realmente corrigen su conducta y sus acciones, si realmente practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré vivir en este lugar, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran con falsedad, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Esta vida de estos profetas era tan increíblemente difícil porque no los querían, porque la gente estaba en pos de su idolatría, de su pecado, y estos hombres venían a darles lo que Dios decía y eran unas exhortaciones increíbles. ¿A qué apela el Señor aquí? A que nuestra conducta, a que la justicia, a que sea nuestra vida de agrado a Él. Y mira esto, el título dice religión. La definición de religión son los caminos que el hombre crea para llegar a una deidad o a Dios. Pero tú puedes estar
honestamente y legítimamente equivocado, pensando que una mentira, que tu verdad es, pensando que tu verdad es correcta, pero puedes estar creyendo una mentira. Ese es el problema con la religión, y por eso también hablé de lo que yo he vivido en mi país por 25 años. Antes de conocer al Señor, yo pensaba que estaba en lo correcto, porque era lo que me enseñaban, porque mis abuelos, mi mamá, todo el mundo venían de la tradición, y todo el mundo le oraba a los santos. Es más, les voy a decir algo. En Bogotá, que es la capital de Colombia, hay una iglesia que le llaman la Iglesia del Divino Niño. Esa iglesia es, Bogotá, la ciudad más grande de Colombia. Esa iglesia es una catedral increíblemente grande. Y en Colombia se habla de que el Divino Niño hace milagros. Entonces mi mamá me dijo a mí, le hice una promesa al Divino Niño para que usted no se lo lleven para el ejército. En Colombia el ejército es casi que obligatorio, pero traen unos sorteos al colegio y uno se puede salvar. O sea, todo el mundo va para allá, pero les hacen un sorteo para que algunos pues no tengan que ir. Pues bueno, yo me salvé. Yo saqué una balota que era verde. Entonces mi mamá me compró el pasaje para ir a Bogotá a hablar con el Divino Niño y a darle las gracias. Y me dijo, usted va allá y le da las gracias. Y yo, listo, no hay problema. Pero entre rodillas. Y yo, pero, imagínate. Y lo hice. No, yo no era el único. Imagínate. Éramos allá apostando carreras todos de rodillas. Lejísimos estaba el muñequito que ellos tienen allá. Si miras el daño que hace la cultura, cómo la cultura lo va alejando a uno de la voluntad de Dios. ¿Cómo yo voy a seguir en pos de los ídolos si Dios condena eso en su misma palabra? Yo no puedo hacer eso. Jeremías confrontó al pueblo y les dijo, ¿saben qué? Ustedes pueden estar en el templo, decir que estamos aquí, que estamos santificados, pero siguen siendo corruptos. Eso es lo que les estaba diciendo Jeremías. Tremendo. 626 a 580, del 626 al 586 antes del Señor, de la venida de Cristo. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Isaías 1:15. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, porque tienen las manos llenas de sangre. Al Señor le importa la obediencia tuya y mía antes de responder oraciones sin sentido muchas veces. Jeremías 7:16, más adelante de lo que leímos hace un momento, dice, pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues más ni me supliques por ellos, no me insistas porque no te escucharé. El pueblo estaba en rebeldía. Rebeldía. Y sí, Dios es amor. Ok, bien importante eso. Dios es amor, pero su amor no borra su justicia. Su amor no borra lo recto que es Él. Su amor no frena la disciplina a su pueblo, más bien la empuja y la promueve. Porque como tú amas a tus hijos, los corriges. Si tú no amas a tu hijo, deja que haga lo que quiera, porque no te importa. Pero si tú amas a tus hijos, tú los vas a encaminar. Tú les vas a decir, no, por ahí no. Pero si yo quiero ir por ahí, no, porque te va a pasar esto y esto y esto. Ven por aquí. No, no quiero. Vamos por aquí. No quiero. Vamos por aquí. ¿Sabe que la palabra iniquidad, que muchas veces es traducida como maldad, es como cuando un padre pone la mano
sobre el hombro del hijo que va a ir al abismo. Y el hijo simplemente quita la mano del papá y le hace un quite con el hombro. De ahí viene la palabra iniquidad. Jeremías 11:11, por eso dice el Señor, les enviaré una calamidad de la cual no podrán escapar, aunque clamen a mí no los escucharé. El 14 dice, en cuanto a ti Jeremías, no ores, otra vez el Señor le dice, no ores más por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos, porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de su calamidad. O sea, ya el Señor quedó, ya no más. Ahora, yo estoy leyendo estos versos y llevamos desde que comenzamos el estudio, ¿cierto? Unos 30, 40 minutos, ¿ok? Esto pasó por años de rebeldía, años de desobediencia, años donde ignoraban lo que Dios quería para ellos, años de darle la espalda, años de ser idólatras, teniendo la verdad enfrente. Muchas veces nosotros en nuestro caminar cristiano estamos como niños pidiendo a nuestro capricho. Estamos como niños pidiendo nuestro capricho. Examinemos nuestras motivaciones cuando oramos al Señor. Examinemos nuestro caminar con el Señor. Examinemos cómo venimos delante de Él. Examinemos si venimos con reverencia y con respeto delante de su presencia. Examinemos si estamos dispuestos a ceder que Él haga su voluntad en vez de la de nosotros. Porque muchas veces yo he escuchado, no que Dios haga su voluntad, porque después me da lo que no quiero. Un momentico, eso es inmadurez. Tú no confías en su soberanía. Tú no confías en que Él puede hacer puertas, que Él puede hacer caminos donde no los hay y abrir puertas donde tú no las ves. Sí, yo creo que sí. Ok, déjalo que Él haga lo que Él tiene que hacer. Muchas veces estamos queriendo imponer nuestra voluntad en la respuesta de oración cuando Dios, pero eso no es lo que yo tengo para Él. Eso no es lo que le va a convenir a ella. Ahí tengo más versos de Jeremías. Vamos a adelantar un poquito. Zacarías 7:13. Vamos a adelantar un poquito. Zacarías 7:13. Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor de los ejércitos. ¿Saben por qué es importante un estudio donde uno pueda ser confrontado? Porque va a traer cambio. Porque va a traer cambio. No necesariamente la sobadita en la espalda va a traer cambio. ¿Cierto? Hay lugar para que tú puedas recibir una palabra de ánimo. ¿Ok? Una palabra que te va a empujar, una palabra de fe. ¿Cierto? Pero tú y yo tenemos que entender de que Dios quiere la obediencia, el sometimiento, la consagración, antes de que tú y yo podamos ver respuestas de oración. Porque si no estamos transformados de adentro hacia afuera, vamos a estar pidiendo lo que no nos conviene. El peligro de hoy más grande es la desviación que existe de la verdad. Póngame mucha atención. El peligro de hoy, en la época que estamos en este momento, el peligro de hoy más grande es la desviación que existe de la verdad. Es la falta de conocer el corazón de Dios y cuál es su voluntad. El peligro de hoy es aún dentro del cristianismo tenemos ídolos. Tenemos líderes que aunque tienen elocuencia y carisma, sus frutos no reflejan un conocimiento claro y limpio de Dios y su palabra. El peligro de hoy es que nos conformamos en ser seguidores de hombres y su equivocada interpretación de la palabra en vez de nosotros tener un concepto claro y limpio de lo que ésta dice. Ese es el peligro de hoy. Gran parte de nuestro problema es que nos es más fácil escuchar una prédica y mirar un video de alguien que no tenemos al frente.
Muchas veces ni siquiera tenemos tiempo de ser como los bereanos de que, este dijo aquel, voy a buscar y a confirmar en la escritura si lo que me dijeron es verdad. No hacemos eso. No hacemos eso muchas veces. Entonces, muchas veces sutilmente escuchamos una palabra que nos pudiera hacer sentir muy bien por la elocuencia y el carisma del expositor, pues. No necesariamente es verdad. No necesariamente es palabra de Dios. Por eso es importante que tú y yo seamos como los bereanos, corroboradores, investigadores. No crea lo que le diga a alguien desde aquí. Compruébelo en su casa. Compruébelo en su casa. Es más, su crecimiento espiritual no depende de que cada 8 días usted reciba alimento aquí. No. Gloria a Dios por la palabra que se expone desde este púlpito cada 8 días. Pero tu alimento espiritual y tu crecimiento viene de que comas todos los días en tu casa. ¿O quienes quisieran hacer un ayuno de domingo a domingo de comida natural? ¿Quiénes? Nadie va a levantar la mano. Nadie. Estamos súper cómodos y posponemos la lectura de la escritura y el no conocer a Dios. No pedimos dirección ni pedimos discernimiento. Es más, no tenemos tiempo de que Dios nos hable ni que nos redarguya. Porque generalmente nuestra vida de oración es venir delante de Él con una lista de lo que yo quiero. Señor, cheque. Esto es lo que yo necesito y quiero, cuelgue. Un momentico. Dios quiere comenzar con tu carácter, con tu obediencia, con tu sometimiento, con tus motivaciones, con tus intenciones. ¿Se acuerdan que hace unos meses atrás que hicimos el estudio de cambios profundos? Había un ejemplo de un pastor que nunca dejó a un lado su intención de competencia y llegó al ministerio y seguía compitiendo con otros pastores a ver quién tenía más personas. Eso está en el estudio. ¿Cómo fácilmente dejamos a Dios a un lado y nos hacemos los que no escuchamos cuando Dios tiene corrección para nosotros? Muchas veces nos podemos escudar o esconder en un liderazgo que tenemos en la iglesia. Pero es que yo allá enseño, pero es que yo allá participo en esto, yo participo en esto. Dios conmigo está ganadito ya. Ojo. Por eso el título se llama Oración conforme a su voluntad, no a la mía. Todos aquí anhelamos, deseamos poder tener una vida de oración efectiva. Pero te digo una cosa, la respuesta efectiva a una oración efectiva depende, a ver, espere, yo lo organizo, de cuándo se cocinó esa oración, de qué intención detrás tiene la oración. ¿Se acuerdan que, y ya para cerrar, se ha puesto a analizar de que el hombre más sabio, que ¿quién fue? Pues, ¿quién? Salomón. Ok. Y que fue súper bendecido, ¿cierto? Súper bendecido. Que después se desvió, bueno, en fin, pero el punto mío es ahorita este. Su deseo era tanto complacer a Dios y el corazón de Dios que él no pidió riquezas, pidió hacer su voluntad y Dios le añadió otras cosas.
Perdemos el foco de Él para poner el foco en nosotros cuando pedimos. Pero es que yo pienso, por ejemplo, como vamos al principio que dije el ejemplo del aborto. No, yo pienso que yo apoyo el aborto porque por esto y esto. ¿Qué piensa Dios de eso? ¿Qué piensa Dios de eso? Yo quiero que salgamos de aquí confrontados en amor. Que salgamos de aquí confrontados en amor. ¿Ok? Entendiendo de que Dios escucha. ¿Ok? Dios escucha y lo leímos ahorita. Pero Dios quiere trabajar en mí, de adentro hacia afuera, para que mi oración sea conforme a un pleno conocimiento de Él, para que mis peticiones sean conforme a conocer su voluntad y su corazón.